El doctor Ángel Gabriel Vargas va a dar el tema de enfermedad de von Willebrand, el cual les quiero aclarar que pues incluso al día de hoy es una enfermedad muy heterogénea, pues que requiere de todo un expertise clínico, de conocimiento, abordaje diagnóstico y pues hay muchas formas también de dar terapia. También quiero hacer aclaración que en el examen del consejo vienen preguntas de enfermedad de von Willebrand. Entonces, por favor, para que estén atentos a cómo poder hacer el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Así que, bueno, pues me permito presentar al doctor Ángel Gabriel. El doctor Gabriel Vargas cuenta con una amplia experiencia profesional, particularmente, por supuesto, de neonatología en general, en especial en el área de hemostasia. Ha laborado como médico adscrito al Departamento de Hemato-Oncología y como coordinador del área de hemostasia y trombosis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es médico adscrito al Servicio de Hematología y Banco de Sangre del Hospital General Naval de Alta Especialidad y como médico hematólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital Ismael Cosío Villegas. Y el doctor ha publicado artículos y capítulos de libros y bueno, pues la verdad es que más que su presentación, ahora que lo escuchen van a ver que es una persona muy didáctica, es una persona muy dedicada, es una persona pues particularmente muy estudiosa por otro lado, ¿no? Entonces, si yo le dijera que es un nerd, parecería ofensa, pero en realidad es una persona muy dedicada al estudio. Entonces, muchas gracias, Ángel. Y además, siempre es muy participativo en todas las sesiones académicas. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de esta enfermedad, que es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? La enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía hemorrágica más común, ¿sí? Y pues ocurre aquí una de dos, ¿sí? O no hay factor de von Willebrand, ¿sí? O el factor de von Willebrand que hay, pues no sirve, cualquiera de las dos, ¿sí? Esto trastorna la hemostasia primaria y ocasiona sangrado mucocutáneo, ¿sí? Se dice que es la coagulopatía hemorrágica más frecuente porque en un tiempo se consideró que afectaba al 1% de toda la gente, de toda la población. Y bueno, decir 1% de toda la población, pues es decir, mucha gente, ¿sí? Cuenten cuántos habitantes no somos aquí en la Ciudad de México, saquen el 1% y pues es una cantidad muy grande. Y dice uno, pues, ¿dónde están? ¿Sí? Bueno, pues este 1% sale de algunos estudios que se han realizado con definiciones de von Willebrand solamente de laboratorio, es decir, aquel que le sale bajo el factor de von Willebrand, el cofactor de eristocetina, ya en automático ya tiene von Willebrand, ¿sí? Sin importar que tenga o no tenga sangrado, ¿sí? Entonces, quizá ahí está el defecto de este 1%. Si tomamos en cuenta solamente aquellos que de verdad tienen la coagulopatía hemorrágica, es decir, aquellos que sangran, pues la incidencia es mucho menor y entonces lo que actualmente se acepta es 0.01%. Eso es lo que actualmente se acepta, ¿sí? Y bueno, dice aquí que afecta por igual a hombres y mujeres y pues es una enfermedad que se hereda en forma autosómica dominante en la mayoría de las ocasiones. Esto significa pues que toda la familia lo tiene, ¿sí? Lo tiene el papá, lo tienen los hijos, ¿sí? Lo van a tener los hijos de los hijos, pues porque es autosómica dominante, afecta a todas las generaciones, pero nosotros lo hemos visto con los pacientes, o sea, no toda la familia sangra de la misma manera, ¿sí? Entonces tiene una penetrancia variable y el sangrado depende de muchos factores, el género, la edad, otras comorbilidades, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces el factor de von Willebrand se produce en dos sitios. Uno, el endotelio, ¿sí? Dos, el megacariocito, ¿sí? El factor de von Willebrand se almacena en dos sitios. Uno, los cuerpos de Weibel-Palade del endotelio, ¿sí? Y dos, los gránulos alfa de las plaquetas. Hay von Willebrand plaquetario, ¿sí? Y el von Willebrand sirve para dos cosas, o sea, aquí es puro 2, 2, 2, ¿sí? Sirve para dos cosas el von Willebrand, ¿sí? El von Willebrand es el pegamento
para que ocurra la adhesión plaquetaria. Es decir, para que las plaquetas se puedan adherir al subendotelio cuando ocurre una lesión. Entonces, el von Willebrand es como un pegamento que por un lado une a la plaqueta a través de la glucoproteína 1B95 y por el otro agarra al vaso a través de su unión a la colágena, ¿sí? Y la otra función que tiene el von Willebrand es la de cuidar al factor 8. Entonces, tiene una función en la hemostasia secundaria, en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria, ¿sí? Y entonces lo podemos encontrar en dos sitios. Lo podemos encontrar circulando en la sangre o lo podemos encontrar oculto en el subendotelio, ¿sí? Y bueno, esta es la estructura del factor de von Willebrand. Dice acá que su gen del von Willebrand está en el cromosoma 12, ¿sí? Dice que tiene el gen 180 kilobases, ¿sí? 52 exones, y vean ustedes que es una proteína grande, ¿sí? De 2.813 aminoácidos que pesa 220 kilodaltons, ¿sí? Bueno, hay una estructura en dominios, que es esto que ustedes ven arriba, y luego pueden ver abajo una actualización. En el 2012, ¿sí? En la Universidad de Harvard, unos investigadores se dieron a la tarea de revisar la estructura del von Willebrand, y entonces tenemos esta estructura actualizada, que es la de abajo. Fíjense que las dos siguen siendo vigentes, las dos son vigentes, la actualizada y la clásica, ¿sí? Pero bueno, en realidad la que debemos de usar pues es esta, la actualizada. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues ven ustedes que la estructura clásica tiene 3 dominios B y la estructura actualizada ya no tiene dominios B y tiene en su lugar más dominios C. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero la proteína es igual de grande, miren, 2813, 2813, o sea, no la hicieron más grande, es la misma, ¿sí? Nada más le modificaron la nomenclatura de los dominios, ¿sí? Y bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Número 1, ¿sí? Los primeros 22 aminoácidos son el péptido señal. Estos primeros 22 aminoácidos del péptido señal hacen lo que cualquier otro péptido señal, o sea, llevan la proteína recién producida a procesarse ahí en el retículo endoplasmático, ¿sí? Y entonces estos primeros 22 aminoácidos, el péptido señal, se pierde en el retículo endoplásmico, ¿sí? Y después tenemos estos dominios que se llaman D1 y D2, que son el propéptido, ¿sí? El propéptido, lo vamos a ver más al rato, sirve durante el proceso de la proteína, sirve para el plegamiento y para la multimerización, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero el propéptido finalmente se separa, ¿sí? Se separa y cuando se libera el factor de von Willebrand hacia la circulación, se libera la misma cantidad de propéptido que de la subunidad madura, o sea, se liberan en cantidad 1 a 1. ¿Por qué 1 a 1? Pues porque se producen igual, 1 a 1, ¿sí? Se separan, no es parte de la proteína madura, queda a un lado, ¿sí? Pero los dos se liberan al mismo tiempo, ¿sí? Después tenemos una serie de dominios que los más importantes, pues aquí lo tenemos. El dominio A1, ¿sí? Este es el dominio importante en la hemostasia primaria, ¿sí? El dominio A1 es el sitio que reconoce a la glucoproteína 1B95 de las plaquetas. Entonces es el sitio que se une a las plaquetas, el dominio A1, ¿sí? Y también el dominio A1 junto con el dominio A3 se pueden unir a la colágena, al colágeno subendotelial. Recuerden que esa es la función del factor de von Willebrand en la hemostasia primaria, ¿sí? Y la función del von Willebrand en la hemostasia secundaria es cuidando al factor 8, ¿sí? Y el sitio donde el factor 8 se une es aquí, después del propéptido, ¿sí? Viene el dominio D'3 y ahí es donde se une el factor 8 de la coagulación, ¿sí? Tenemos un sitio, ¿sí? Está aquí los dominios C1 y C2, ¿sí? Que es donde el von Willebrand se puede también unir a la glucoproteína 2B3A, a la integrina alfa 2B beta 3, también de las plaquetas, ¿sí? Y luego tenemos dos sitios bien importantes para que el von Willebrand se haga grande. Acuérdense que el von Willebrand, esta es una subunidad, pero en realidad se une en varias subunidades y hace unas proteínas gigantescas. El factor de von Willebrand es una proteína gigantesca, ¿sí? Precisamente para cumplir con la función que veíamos en la diapositiva anterior, la de cubrir todo el sitio donde hay lesión para que ahí lleguen las plaquetas,
¿Sí? Si fuera una proteína pequeña, uy, se necesitaría mucho von Willebrand. Como es una proteína grandotototototota, ¿sí? Pues entonces tiene la capacidad de cubrir todo el sitio de lesión para que luego ahí lleguen las plaquetas, ¿sí? Entonces, para que se haga grandota, primero se forman dímeros y este es el sitio de la dimerización, el dominio CK, que está en el extremo, este es amino terminal y este es carboxilo terminal, ¿sí? Y luego tenemos aquí el sitio de la multimerización, o sea, donde se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? Este es el sitio de la dimerización, donde se hacen dímeros, el CK. Y el sitio de la multimerización, para que se hagan muchísimo más grandes, es todo esto, D1, D2, que es el propéptido, por eso les decía que el propéptido participa en la multimerización, y el dominio D', D3. Todo esto, ¿sí? Todo este sitio es el que participa en la multimerización. Y luego no hay que olvidar un sitio importante, que es el dominio A2, ¿sí? El dominio A2 tiene la tirosina 1605, ¿sí? Que es el sitio donde llega el Adams 13 a escindir, a cortar, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver que el von Willebrand cuando sale de la célula endotelial sale en un tamaño gigantesco, sale en un tamaño inusualmente grande, de muy alto peso molecular, que no es fisiológico. Es patológico porque genera que las plaquetas se unan, ¿sí? En forma patológica. Entonces, para que eso no suceda, el Adams 13 lo corta precisamente aquí, a nivel del dominio A2, ¿sí? En esta tirosina 1605, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un poquito de cómo se produce el factor de von Willebrand. Ven ustedes que se produce pues aquí en el retículo endoplásmico, ¿sí? Aquí tenemos toda la subunidad, este es el péptido señal, el propéptido que es el D1, D2 y todos los que ya mencionamos, ¿sí? Y entonces fíjense cómo en el dominio CK, que es el dominio carboxilo terminal, se unen dos subunidades y esto forma un dímero, ¿sí? Y luego se forman los multímeros y esto es uniéndose a través del propéptido, ¿sí? Y del dominio D', D3. Vean cómo se establecen estas uniones. Y entonces por eso el von Willebrand puede ser muy grande, porque depende de qué tantos